Este es el problema 1611 del libro de Cengel. Se comenta que en algunos sistemas de refrigeración por absorción es un proceso físico-químico en el cual una sustancia química entra en contacto con otra y tienen contacto químico, es decir, se solubilizan entre sí. En estos sistemas a menudo se utiliza una mezcla de dos fases en equilibrio compuestas por amoníaco líquido y agua. Como son sistemas de refrigeración, funcionan a bajas temperaturas. Hay que considerar una de estas mezclas a 40 grados centígrados, la cual se muestra en la figura, y se comenta que la composición de la fase líquida es 70% de amoníaco y 30% de agua, en fracciones mol o números molares. Hay que determinar la composición de la fase vapor. Entonces, si analizamos esta figura, nos dice que en este caso la fase líquida va a tener de fracción mol, este es el dato que nos dan, 30% o 0.30 de fracción molar de agua y 0.70 fracción molar de amoníaco en la fase líquida. En la fase gas se va a tener vapor de ambos componentes, de agua y vapor de amoníaco, a 40 grados centígrados. Hay que determinar con base a estos datos las composiciones de ambos componentes en la fase vapor. Entonces ese es el planteamiento del problema. Además de esto, vamos a plantear algunas otras cuestiones. Sabemos que al ser un sistema en estado de saturación, contiene diferentes fases, fase vapor y fase líquida, y además nosotros podemos estimar otras propiedades, principalmente presiones de vapor. Es necesario determinar la presión de saturación en la fase líquida y la presión de saturación en la fase vapor. Con esas presiones y la ley de Dalton y la ley de Raoult, nosotros podríamos determinar esas composiciones, las composiciones desconocidas en la fase líquida, en la fase gas, perdón. Entonces, en este ejercicio se comenta que hay que considerar una mezcla de estas dos fases con dos componentes, amoníaco y agua, a una temperatura especificada. Conocemos la composición de la fase líquida, pero desconocemos la composición de la fase vapor. Esta mezcla vamos a suponer que es ideal, por lo tanto se puede aplicar la ley de Raoult. Entonces el primer paso es utilizar las presiones de saturación a esa temperatura. Recordemos que las presiones de saturación son las presiones del equilibrio de ambos componentes. Yo tengo una presión de saturación en la fase líquida para el agua, tengo una presión de saturación en la fase líquida para el amoníaco, y en el equilibrio, las presiones de saturación del líquido de ese componente se igualan con las presiones de saturación en la fase vapor. Entonces, por ejemplo, la presión de saturación de agua en fase vapor es igual a la presión de saturación del líquido en fase líquida para el agua. Entonces, el primer paso sería calcular las presiones de saturación. Las presiones de saturación las podemos calcular de diferentes formas. Ya vimos que se pueden leer de tablas de vapor, y también se pueden calcular con la ecuación de Antoine. Entonces, por ejemplo, para el agua, yo puedo leer la presión de saturación a 40 grados centígrados. Sin embargo, para el amoníaco, tendríamos que tener una tabla
tablas de vapor de amoníaco, o bien encontrar las constantes de Antoine, los valores de la ecuación de Antoine. Vamos a ver entonces para la presión de saturación del agua a 40 grados centígrados. Igual vamos a recurrir a las tablas de agua saturada. Estamos a 40 grados centígrados. Ok, entonces a 40 grados centígrados. Profe, ¿cuál es la temperatura del amoníaco? Tenemos 40 grados centígrados, la temperatura global del sistema. Es una temperatura única siempre que tengamos equilibrio líquido-vapor. La temperatura del sistema es la misma en ambas fases y en todo el sistema. Entonces es 40. Está a esta temperatura el agua, el amoníaco, en la fase vapor y a su vez en la fase líquida. Recordemos que el equilibrio es precisamente un estado en el cual a lo largo del tiempo ya las variables del sistema no cambian. Está todo definido, simplemente hay que calcularlo. Es 40. Entonces, es sencillo, para el agua saturada usamos la tabla A4. A 40 grados centígrados la presión de saturación es 7.38 kilopascales. Entonces, ese valor aquí se reporta. La presión de saturación para agua es ese 7.3851. Sin embargo, para el amoníaco también hay que calcularla o leerla a 40 grados centígrados. Aquí el libro directamente coloca el valor. Presión de saturación de amoníaco a 40 grados centígrados son 1554.33. Entonces este valor se determina con la ecuación de Antoine o con tablas de amoníaco. Es mucho más fácil con la ecuación de Antoine. Vamos a calcularlo. Esto es para el agua. Si ustedes observan en la ecuación de Antoine, yo por aquí les subí la tabla B2 del libro de Smith con las constantes para la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine entonces nos va a permitir calcular a partir de la temperatura de saturación con estas constantes la presión de saturación. Sin embargo, yo ya estuve buscando en esta tabla B2 el amoníaco y no lo encontré. Entonces, en este caso, cuando no encontremos las variables, yo busqué una... Profe, vienen en las tablas del Morán, pero vienen en bar. Ok, sí, sí, está muy bien. En este caso, lo que tenemos que hacer cuando no encontramos el dato en una tabla, tenemos que recurrir a otra tabla o a una base de datos. Yo aquí encontré esta tabla en una página web que cita una tabla del libro de Prausnitz, Propiedades de gases y líquidos. Entonces, sí, ustedes pueden utilizar la tabla del libro de Morán, no hay problema. Les debe dar resultados similares. Entonces, en este caso, también tiene presión de vapor en bares y usa logaritmo base 10. Entonces, en este caso, para despejar esa ecuación, lo que tenemos que hacer es, queremos presión de vapor. Entonces, si elevamos al 10 ambos lados de la ecuación, por ejemplo así, 10 a la logaritmo de presión de vapor es igual a 10 elevado a la A menos B entre T más C, esto en bares.
Entonces, al despejar aquí, logaritmo base 10 con el 10 son funciones opuestas, entonces ahí se elimina. Y en este caso yo tengo despejada la ecuación. Noten que es en bares, tendría que sustituir, hacer el cálculo y convertir a kilopascales, que es la notación del libro de Zenger. Por ejemplo, aquí había encontrado amoníaco. Para el amoníaco, estos son los valores de las constantes. 4.48 vale A, 926 vale B, 240 vale C. Entonces, con esos datos, por ejemplo, esto es A, B, C. Entonces, con esos valores, sustituyendo aquí, nos da el valor de la presión de vapor en bares. Y aplicando el factor de conversión a bares, podemos calcular la presión de vapor. Entonces, comprobando, nos debe dar el mismo valor o un valor muy similar al que reporta el libro de Zenger, que es 1554.33 kilopascales. Con ese dato. Entonces podríamos hacer el cálculo. Si hacemos esta operación, por ejemplo, lo puedo hacer aquí en la calculadora. Entonces va a ser A menos B entre T más C. A vale 4.4854 menos B. B vale 926.132 entre T más C. Aquí lo voy a poner entre, un paréntesis. La temperatura es en grados centígrados. Entonces es 40 grados centígrados más C. C vale 240.17. Entonces sería 240.17. Entonces me da este valor, 1.1797, antes de elevarlo a la potencia 10. Entonces ese valor, 10 a la 1.1797, sería el valor de la presión de vapor en bares. Aquí lo voy a copiar. La presión de vapor, por ejemplo, en bares me da eso. Sería 10 elevado a ese valor. Ok. Entonces sería 10 a la ese valor. Y ese valor debería ser 15. Bueno, a mí me da 15.12. Ok, sí, con todos los decimales. Entonces, ese valor de presión de vapor es en bares.
Si yo lo quisiera transformar a kilopascales, ¿cuál es el valor de bares a kilopascales? Un bar son 100 kilopascales. ¿Ok? Es al revés, ¿no? Está al revés, sí. Gracias. Sí, entonces multiplicamos por 100. 100 kilopascales es un bar. Entonces, más o menos, 1554 le da el libro, a nosotros nos daría 1512 punto y tantos. Utilizando las tablas de vapor de ese libro de Prausnitz. Entonces, son valores similares. Un factor de 30 unidades comparado con 1500 más o menos. Entonces es algo así como el 2% de error, que es aproximadamente confiable. Entonces así es como se calcularían las presiones de saturación. Puede ser Profe, utilizando tablas o puede ser utilizando la ecuación de Antoine. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces con esas dos presiones de saturación, Profe, una compañera sí le está hablando, pero se escucha muy bajo. ok, sí, como que apareció, pero no alcanzo a escuchar. Sí, si gustan pueden, si tienen problemas con su internet, lo pueden escribir. Ok. Sí, entonces les comento que con estas dos pudimos calcular la presión de vapor del agua a 40 grados centígrados en kilopascales, nos dio 7.38 con tablas de vapor. También pudimos haber utilizado ecuación de Antoine con las constantes del agua. Y para la presión parcial de amoníaco en estado de saturación utilizamos también ecuación de Antoine. Entonces en la fase gas o en la fase vapor ya tenemos ambas presiones parciales. Ok, me comentan si no hay problema si la presión de saturación de agua se calcula a partir de tablas y la de amoníaco a partir de la ecuación de Antoine. No hay problema, ambas presiones de saturación en ambos modelos deben de ser muy similares, prácticamente iguales. Entonces, no, también si utilizáramos la presión de saturación del agua determinada a partir de la ecuación de Antoine, debería ser un valor muy similar. Y para el amoníaco, como no tenemos tablas de vapor o tablas termodinámicas, usamos ecuación de Antoine, pero también pudimos haber utilizado ecuación de Antoine o tablas termodinámicas. Había una compañera levantando la mano. ¿Tiene alguna duda? no, profe, es que le piqué por error, perdón. Ok. Vamos a continuar. Yo tengo una pregunta. En todo caso, si se usaran las tablas de Moran, lo que pasa es que sí da un poquito más diferente. Bueno, es que lo dan milímetros de mercurio y luego lo cambias a kilopascales. Pero, por ejemplo, me da de 1011.59 kilopascales. Ok. Sí, ahí ya sí es importante el cambio. No estoy seguro. Igual revisa las unidades. Quizás, no sé si se permite sustituir directamente en Celsius o se tenga que convertir a Kelvin, porque sí es significativo ese cambio.
Quizás también las unidades, revisar a lo mejor los factores de conversión. Y también otro detalle que las tablas también tienen y que hemos comentado, todas las tablas tienen un rango de temperaturas. Por ejemplo, esta tabla, la B2 del libro de Smith, después de reportar las constantes A, B y C, reporta un intervalo de temperatura en donde es confiable ese valor. Sí, más bien sería eso, profe, porque por ejemplo lo reporta en la tabla que es de menos, no, sí aparece de menos 83 a 60. Ok, sí debería de ser confiable entonces. Sí, porque en este rango los valores que ingresen dentro de este intervalo sí son confiables para determinar presión de saturación. Sí, creo Entonces, que yo también tengo, perdón, creo que yo también tengo las del Morán y sí me da un valor cercano al que usted calculó, me da 1572.3. ok, Igual me lo daban milímetros de mercurio, hice la conversión y sí me da 1572, perdón. muy bien. Sí, debe dar muy similar. Entonces, habría que revisar la sustitución. Eh, por ejemplo, en esa ecuación, si se utiliza logaritmo natural, no se despeja con 10. Tenemos que despejar con el exponencial. Ese también puede ser otro factor. Por ejemplo, si tuviéramos eso mismo, pero con logaritmo natural, aquí se sustituye en lugar del 10 el exponencial de todo eso. Entonces, quizás algún detalle de ese tipo, o quizás el factor de conversión. El factor de conversión lo podemos utilizar a partir de milímetros de mercurio a bares, por ejemplo. Ustedes pueden utilizar el buscador Google, por ejemplo, para determinar factores de conversión. Por ejemplo, una atmósfera a bares o un bar a milímetros de mercurio, que es lo que requerimos. Entonces, por ejemplo, aquí el factor de conversión es que un bar es 750.062 milímetros de mercurio. Esto porque un bar es alrededor de 0.98 atmósferas. Entonces, revisen quizá los factores de conversión, la sustitución, las unidades o el rango para el cual estas ecuaciones son válidas. Esto porque este intervalo se determina porque los parámetros de la ecuación de Antoine se calculan a partir de procedimientos experimentales, principalmente utilizando la ecuación de Clapeyron o Clausius-Clapeyron, tomando una serie de valores de entalpías o calores latentes de vaporización a diferentes temperaturas. Entonces, con esos valores se ajustan los parámetros de la ecuación de Antoine, pero son de forma experimental, por eso se reporta este intervalo, porque fue el intervalo para el cual se realizaron los experimentos. Para temperaturas ya donde el intervalo está fuera, o el dato está fuera de este rango, se puede hacer una regresión, que es un ajuste de estos datos a una curva y buscar ese valor. Sin embargo, es un poco menos confiable. Ok, entonces hay que revisar esos valores. En el ejercicio, entonces, tenemos estos datos. Ya calculamos las presiones de saturación. ¿Qué podemos continuar haciendo? Ya que calculamos presiones de saturación. ¿Están de acuerdo que teniendo las presiones parciales, nosotros podemos calcular la presión total? Esas presiones las calculamos con base a los datos de temperatura
pero representan la presión parcial de los componentes. Es la presión parcial del componente agua y la presión parcial del componente amoníaco. En el equilibrio, esas presiones son iguales. La presión en el líquido es igual a la presión en el vapor. Entonces esas presiones las podemos considerar que son de la fase vapor. Por lo que la suma de ambos me daría la presión total. Entonces la presión parcial de agua más la presión parcial de vapor de amoníaco es la presión total de este sistema. Eso es lo que sigue que podemos calcular. Para poder determinar esas presiones, vamos a utilizar la ley de Raoult. Entonces, si ustedes recuerdan, voy a recordar de nuevo la ley de Raoult. Esta es la ecuación. La presión parcial del componente A en la fase vapor es igual a la presión parcial del componente A en la fase líquida. Entonces, si utilizamos la ley de Raoult, la presión del componente A es la fracción en el componente A por la presión total y la fracción en el líquido multiplicado por la presión de vapor me da la presión parcial del componente A pero en el líquido. Les mencionaba que las presiones en equilibrio son iguales. Presión parcial de A en el vapor y presión parcial de A en el líquido se igualan. Yo la de vapor la puedo calcular con ley de Dalton y la presión en el líquido la puedo calcular con esta ecuación. Entonces, mediante esa ecuación, que es la ley de Raoult, yo puedo calcular las presiones parciales. Entonces, la presión parcial en la fase gas la puedo calcular como la fracción en la fase líquida por la presión de vapor. Y la presión de amoníaco en la fase gas la puedo calcular como la fracción de amoníaco en el líquido por la presión de vapor de amoníaco. Estas presiones de saturación son las que acabamos de calcular. Y estas fracciones son las composiciones molares en la fase líquida. Entonces, sustituyendo, tengo que la presión de agua en la fase gas es 2.22 y la presión de amoníaco en la fase gas también es 1088. Si utilizan diferentes valores de tablas, este va a variar un poco. Y finalmente, la presión total en la mezcla sería la suma de esas presiones parciales. Esta es la ley de Dalton de las presiones parciales. Por lo que la presión total de esta mezcla ronda 1090.25 kilopascales. Y ese sería el resultado. La presión total del sistema calculado a partir de las presiones parciales. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este procedimiento? No, profe. Muy bien. Entonces, como conclusión de este ejercicio, si nosotros conocemos las composiciones en una fase, por ejemplo en el líquido, y además conocemos la temperatura o la presión del sistema, este sistema queda definido. Eso debido al análisis de grados de libertad que nosotros podemos realizar. Recuerden cuando vimos la regla de fases de Gibbs, el número de grados de libertad o el número de variables independientes en un sistema multifase
Se calcula como los componentes menos las fases más 2. Por componentes se refiere al número de especies químicas diferentes. Entonces aquí el número de especies químicas diferentes es 2. 2 componentes. Las fases también forman 2 componentes. Entonces son 2 fases. Más 2 me dice que son 2 grados de libertad. Los grados de libertad es el número de variables independientes que hay que definir para establecer por completo un sistema termodinámico. Entonces, aquí, ¿cuántas variables independientes tengo? Una, ¿Tiene 2? Temperatura y presión, ¿no? pero eso no le da temperatura. Okay. Debe tener 2 variables independientes definidas este sistema. En los datos del problema tenemos 3 datos. Tenemos una temperatura y tenemos 2 composiciones. Sin embargo, estas 3 no son independientes todas, porque las fracciones dependen una de otra. Sabemos que la suma de las fracciones molares siempre da 1. Entonces, de estos datos, de las fracciones molares, solamente una variable es independiente. La otra variable independiente es temperatura. Entonces, por eso en este sistema, los grados de libertad que se especificaron es una temperatura y una composición en la fase líquida. Por ejemplo, una fracción molar, pero solo una, porque la otra no es independiente. Entonces, como tenemos esas 2, este sistema queda completamente definido. Yo pude haber especificado también la presión en lugar de la temperatura, o una composición en la fase vapor en lugar de las composiciones en la fase líquida. En el momento que yo defina 2 variables independientes, todo lo demás está definido. Todas las variables termodinámicas y todas las propiedades, entalpía, energía interna, entropía, energía libre de Gibbs, que ya vimos que en el equilibrio se mantiene. Entonces, con este análisis de grados de libertad, definimos que esas 2 variables independientes establecen el estado completo del sistema. A eso se refiere el número de grados de libertad. Y esa es la conclusión de este ejercicio.